Entendamos a quién seguimos, quién es nuestra piedra angular y quién es en realidad la guía y mano rectora de nuestra iglesia. Es lo que se llama actuar en su nombre. Es en realidad la iglesia de Jesucristo y nosotros lo seguimos a Él y sus enseñanzas. Soy cristiano, sigo a Jesucristo y lo amo con todo mi corazón. Tengo un retrato de Jesucristo que es mi posesión favorita. Los mormones no son cristianos. Para nosotros en Utah puede parecer muy extraño. El nombre mismo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no debería dejar duda sobre lo que creen los mormones. Nosotros proclamamos y tenemos testimonio de ser una iglesia establecida por el mismo Jesucristo, por medio de profetas y apóstoles modernos. En la sociedad actual, creo que es imposible levantar una familia sin valores y la iglesia brinda los fundamentos y valores para hacer todo en forma moralmente correcta. Con lo poco que yo sé de la iglesia mormona, yo la consideraría como una denominación más de la iglesia cristiana. Ellos tienen bella música y hablan de valores familiares. Enseñan virtudes cristianas y testifican de su fe en Jesucristo. Ellos siguen el Evangelio tal y como ellos lo creen y son seguidores de un profeta moderno. Se consideran cristianos y se autodenominan santos. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una religión poco comprendida y para muchos un acertijo, un rompecabezas. Si las organizaciones religiosas llevaran etiquetas, la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días diría hecha en Estados Unidos. Allá, detrás de mí, está Salt Lake City, Utah. Es una ciudad en crecimiento, expandiéndose por el valle de Salt Lake. Es una ciudad que se yergue como un símbolo de perseverancia de un grupo religioso que llegó aquí bajo el liderazgo de Brigham Young hace más de 150 años. Cultivaron la tierra para su sustento y construyeron un templo para practicar su culto, en un lugar que hoy en día es el corazón de Salt Lake City. Ellos vinieron hasta aquí para aislarse de quienes no compartían sus creencias. Eran la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. En aquel tiempo era una secta poco conocida fundada por Joseph Smith en el estado de Nueva York. En la actualidad, su iglesia ha florecido, convirtiéndose en una de las organizaciones religiosas más importantes y prósperas de América, y su feligresía crece rápidamente en el mundo entero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es dirigida desde aquí, desde su sede en Salt Lake City. Aunque Utah sigue teniendo la mayor concentración de mormones de todo el mundo, la iglesia está creciendo en Estados Unidos y en el extranjero. En todas partes están apareciendo centros de reunión y se están edificando templos hasta en ciudades tan apegadas a la tradición bíblica como Atlanta. Sin duda, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está teniendo una creciente influencia en nuestra sociedad, poniendo gran énfasis en valores familiares, una vida pura y sana, patriotismo, ética laboral y manteniendo así una imagen impecable. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los mormones? ¿Quiénes son? ¿En qué es lo que creen y qué es lo que predican? Y más importante aún, ¿son realmente cristianos? Bueno, para ver el cuadro completo, armemos el rompecabezas pieza por pieza. Una vez más, les damos la bienvenida a este lugar con un programa de música sacra y reflexiones desde la encrucijada del oeste. Les presentamos al coro del Tabernáculo Mormón desde la Plaza del Templo en Salt Lake City. Domingo tras domingo, el Tabernáculo Mormón en el centro de Salt Lake City resuena con el dulce sonido del coro del Tabernáculo Mormón. Su programa, la música y la palabra, han llenado el espectro radiofónico desde hace casi 70 años, llegando a públicos en todo Estados Unidos y el resto del mundo.
Reconocido como uno de los mejores coros del mundo, el coro del Tabernáculo Mormón se ha convertido en una institución estadounidense, un imán que atrae turistas de todo el mundo hasta su templo principal, donde los deleitan con himnos familiares para mucha gente de iglesias cristianas tradicionales, ayudándolos a sentirse como en casa. Pero esa es precisamente parte de la esencia del templo, la familiaridad. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy a preparar un lugar para vosotros. Si me amáis, seguid mis mandamientos. Aprended de mí y escuchad lo que os digo. Son palabras familiares para miles de personas que día a día pasan por el centro de visitantes del templo. Muchos han llegado aquí con una considerable dosis de escepticismo, sin saber qué esperar de la fe de los mormones. Ver una estatua que representa a Jesucristo ayuda a que uno se sienta bien aquí, especialmente afianzado con el testimonio reconfortante de un misionero mormón. Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Y esta hermosa representación de El Salvador busca recordarle a todos el importante papel que Él tiene en nuestras vidas. Ese testimonio se ve reforzado con pinturas exhibidas cerca de la estatua de Cristo. La mayoría de esas pinturas muestra escenas del Nuevo Testamento, concentrándose en la vida y muerte de Jesucristo. Sin embargo, las imágenes del Libro del Mormón o exhibiciones que expliquen la fe de los mormones brillan por su ausencia. Y pareciera que con razón. Sandra Tanner, una ex feligresa mormona, puede trazar sus raíces familiares hasta el mismo pionero mormón Brigham Young. Durante 3 décadas, Sandra ha investigado la historia y creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es considerada una autoridad en el tema. Debido a que el mormonismo se nutre principalmente de cristianos conversos, tiene que buscar la forma de minimizar la resistencia de la gente a hablar con los misioneros mormones. Por ello, cuando usted visita la plaza del templo, ellos hacen un esfuerzo concertado para asegurarse de que usted los percibe como cristianos convencionales. Han eliminado las referencias a José Smith, mencionándolo casi de pasada y obviando casi por completo el Libro del Mormón. En los últimos 12 años o algo así, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha tomado mucha conciencia de sus relaciones públicas. Quieren ser considerados no como un culto, ni un grupo sectario, sino como cristianos. Ello se nota, por ejemplo, cuando se refieren a sí mismos con frecuencia como cristianos mormones. Y por ende, el énfasis está en el término cristianos, en tanto que mormones es solo su identificación. Eso es un reflejo de su estrategia. Ellos sacan máximo provecho de las relaciones públicas. Son muy pocas las personas que no han visto anuncios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en televisión. ¿Cómo cultivar amor en su jardín? El amplio uso de los medios de comunicación ha sido muy efectivo para convertir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en algo conocido. Producidos sin escatimar recursos y elaborados cuidadosamente, los mensajes de los mormones en radio y televisión apelan a las emociones. Sus mensajes sobre valores morales y familiares positivos, amistad, amor e interés en el prójimo son algo que a la gente le gusta escuchar. El amor no es solo algo que se declara, es algo que se practica, un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creo que los anuncios han sido concebidos para mostrar a la Iglesia mormona como una iglesia de gente agradable, generosa y en general, como una buena denominación a la cual pertenecer. Ellos creen en Jesús, sus anuncios hablan de Él. Mi opinión respecto a lo que vemos en sus anuncios es que ellos estimulan a la gente a ayudar al prójimo, a ayudar al vecino, pero no solo mediante buenas acciones, sino también aprendiendo sobre Jesucristo y el Libro del Mormón. De modo, pues, que no solo generan un sentido de bienestar y una actitud positiva hacia su mensaje, sino que también parecen instar a la gente a aprender sobre su religión. Muchos de los esfuerzos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por ganar credibilidad a todos los niveles de la sociedad se realizan en forma discreta pero muy efectiva.
Un ejemplo concreto, la Universidad de Brigham Young, propiedad de los mormones en Provo, Utah. Fundada por Brigham Young en 1875, esta universidad tiene una matrícula de más de 28,000 estudiantes, lo que la convierte en la universidad privada más grande del país. Es seguro el plantear y establecer la causa de Sion, no solo emprendiendo una misión, sino convirtiéndose en misionero, no solo casándose en el templo, sino estableciendo un matrimonio celestial. La mayoría de los estudiantes proviene de hogares mormones. Sin embargo, la universidad invita a inscribirse estudiantes de todas las denominaciones, y muchos lo hacen, atraídos por la calidad del pensum y los excelentes recursos para la investigación. Conocida por su excelencia académica y éxito deportivo, la Universidad de Brigham Young ha representado positivamente la causa mormona en el mundo entero. También lo ha hecho Stephen Covey, un mormón devoto, un reconocido orador motivacional y autor del libro 7 hábitos de gente extremadamente efectiva. Un libro motivacional muy usado en el mundo entero. Populares astros del deporte como Ty Detmer, empresarios como el fundador de la cadena hotelera Marriott, y dirigentes políticos como el senador de Utah Orrin Hatch reconocen públicamente su filiación mormona, dando así credibilidad y respetabilidad a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya no se habla de los mormones como hombres polígamos o gente con creencias raras e ideas extrañas. Hoy en día se los acepta como una parte integral de la vida estadounidense. Se les invita a participar en las tomas de posesión presidenciales. Reciben visitas de dignatarios de todo el mundo, como la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien recorrió el templo mormón en Salt Lake City. Es algo sin precedentes. Simboliza la cooperación entre distintas religiones. Esta víspera de Navidad habrá una misa católica en el tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los esfuerzos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por presentar una imagen cristiana han sido tan efectivos que el grupo está ganando credibilidad y aceptación hasta entre grupos religiosos tradicionales. Esta clase de aceptación hace mucho más fácil para la Iglesia mormona el utilizar el instrumento catequizador más antiguo y efectivo, los misioneros. Matt Cordero se despide de su familia en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Es una ocasión de contraste emotivo, debido a que Matt, quien acaba de cumplir 19 años, es un nuevo misionero mormón, a punto de embarcarse en un viaje catequizador que lo separará de la familia durante 2 años, sin posibilidad alguna de volverlos a ver hasta no terminar con su misión. Pero Matt y sus padres no parecen contrariados. Cristo dio su vida por nosotros. Lo menos que podemos hacer es dedicarle 2 años de nuestra vida. Yo sé que esto es necesario, porque he recibido el llamado del profeta, y él lo ha recibido del Señor. Nosotros nos convertimos a esta iglesia y lo hicimos gracias a misioneros. Esta no es sino otra forma de ayudar, devolviendo la gracia que recibimos hace 23 años. Fue un joven, así como él, quien nos enseñó el Evangelio, y eso es emocionante. Ahora la historia se repite y es él quien va a compartir la bendición que recibimos con otra gente para darles una vida buena. Ha sido maravilloso criar a nuestros hijos a la sombra del Evangelio. Tenemos 6 hijos. Matt acaba de terminar 2 semanas de entrenamiento en este centro de formación de misioneros en Provo, Utah, uno de los 15 que hay en todo el mundo. Se espera que los jóvenes hijos de familias mormonas dediquen 2 años de sus vidas a la labor misionera. Me gusta esa cosa amarilla que tienes en la pierna, es muy linda. Estos son Elder Rose y Elder Walker. Nunca usan sus nombres de pila. Ellos son parte de un ejército de más de 50,000 misioneros, cuya tarea es catequizar fieles para la iglesia mormona en todo el mundo, con frecuencia extrayéndolos de otros grupos y bautizando cada año a 300,000 conversos de denominaciones cristianas. Uno puede aprender cómo hacer las preguntas pertinentes mediante la práctica, ganando experiencia y dejándose guiar por el Espíritu. Al usar uno sus habilidades, los demás se muestran más dispuestos a compartir sus sentimientos. El trabajo es arduo. Cada día de recorrido de casa en casa es precedido por una sesión de práctica de 1 hora. El libro de Mormón ha sido traducido por la gracia de Dios y es un segundo testigo de la venida de Jesucristo. ¿Qué piensa al respecto?
Las preguntas tienen que ser simples y directas. Las bicicletas están listas y la nota en la cartelera de la cocina no deja dudas sobre la naturaleza de la misión. Todavía es muy temprano y Elder Walker y Elder Rhodes emprenden su tarea. Ellos provienen de Idaho y Oregon. Ahora recorren las calles de los suburbios de Atlanta, Georgia. Es un bastión cristiano y no es un campo fácil para la labor misionera, pero eso no los intimida. Vinimos porque deseamos compartir el Evangelio y eso es lo que nos motiva cada mañana. Esa sensación que nos embarga, sentir el Espíritu de Dios en acción y sentir y saber que Él está con nosotros todo el tiempo. Eso es lo que nos mueve, lo que nos alienta cada día. Es lo que me estimula. Estamos aquí para enseñarle a la gente acerca de Jesucristo. Y si no estoy a su servicio, si no estoy hablándole a la gente y simplemente me quedo ocioso en el apartamento, me siento que estoy desperdiciando el tiempo del Señor. Eso es motivación suficiente para seguir con mi trabajo. Solo en Atlanta hay más de 180 misioneros. Muchos de ellos con la misma pasión y dedicación de Elder Rose y Elder Walker, abriendo caminos en pleno corazón de un bastión cristiano. Aquí en Georgia hay aproximadamente 1,000 nuevos conversos cada año, que aceptan los sacramentos del bautismo y la imposición de manos por gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto se hacen miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De modo, pues, que gente de todas las denominaciones se une a la Iglesia y es su cosecha anual. Lo que observamos en Georgia es un microcosmos de las actividades de los mormones en el mundo entero. Ellos mantienen una extensa campaña de relaciones públicas manejada desde aquí, Salt Lake City, con el fin de promover la imagen de una iglesia cristiana tradicional, conjuntamente con una de las labores misioneras más agresivas que tenga cualquier grupo religioso del mundo. Colocando el símbolo de la fe mormona, el ángel Moroni, en la cúspide de cada nuevo templo, en representación del rápido crecimiento de una iglesia que dice tener más de 10 millones de seguidores en más de 150 países. Son un reto a las iglesias cristianas en todo el planeta. La pregunta obvia es, ¿cómo nació la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, para descubrirlo haremos un viaje al pasado, hacia el este, detrás de esta cordillera, hasta la pequeña localidad de Palmyra, en el estado de Nueva York. Todo comenzó con Joseph Smith, un campesino de 14 años. Según él mismo lo contó, a comienzos de la primavera de 1820, el joven Joseph fue a orar a un bosquecito cerca de la granja de su familia, pidiéndole a Dios que lo guiara para saber a qué iglesia afiliarse. Mientras oraba se le aparecieron dos criaturas, el Padre Celestial y Jesucristo, ordenándole que no se uniera a ninguna de las iglesias establecidas porque todas estaban equivocadas y sus creencias eran abominaciones ante los ojos de Dios. Dijo que le habían dicho que en el momento debido él sería llamado a restablecer la cristiandad en la tierra. 3 años más tarde, en septiembre de 1823, una criatura resucitada llamada Moroni le condujo a una colina donde se le había mostrado tablillas doradas con la historia sagrada de una antigua civilización de América. Grabadas en egipcio reformado, estas placas serían luego conocidas como el Libro del Mormón. En 1827, según dice la historia, Joseph Smith obtuvo milagrosamente la capacidad de traducir el texto al inglés, dictando su contenido a varios escribanos, uno de ellos Oliver Cowdery. La primera edición del Libro del Mormón fue publicada en 1830. Joseph Smith dijo después que Juan el Bautista se le apareció, confiriéndole la autoridad del sacerdocio aarónico a él y a Oliver Cowdery. Luego de esto también se les habrían aparecido Pedro, Jacobo y Juan para restablecer el sacerdocio de Melquisedec, perdido por apostasía por 1500 años después de Cristo. Estas autoridades sacerdotales habían sido restablecidas. El 6 de abril de 1830, en Fallage, New York, Joseph Smith organizó lo que él llamó la Iglesia Restaurada de Cristo, que luego se convertiría en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los miembros fundadores fueron Joseph Smith y otras 5 personas. Joseph Smith es considerado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como un profeta moderno, similar a lo que fueron en su tiempo Moisés o Isaías, los profetas del Antiguo Testamento. Joseph en sí mismo no es objeto de veneración, no es un adjunto de Cristo.
pero creemos que por su intermedio, como un profeta moderno, el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en los últimos días. Él es el individuo contactado y mediante el cual el Señor obró para restaurar la plenitud del Evangelio. José Smith vio la tensión entre las diversas denominaciones como un problema real para su propia decisión de afiliarse a alguna iglesia. Sin embargo, él pudo decir: yo tengo la iglesia verdadera, tengo la invocación y el mandato de Dios para incurrir y establecer esa iglesia. Y luego, él halló la que le pareció la forma más indicada, como fue la iniciación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pienso que José Smith no inspiraría la misma confianza o admiración si conociéramos la verdad sobre su vida. José Smith comenzó como un vividor, como un adivino, similar a esos que leen las palmas de las manos. Y luego se le ocurrió la idea de una religión y de escribir un libro que, según él, era una escritura sagrada. Haciendo eso, él pudo decir, primero que nada, que estaba estableciendo un nuevo canon para la Iglesia, una nueva autoridad que tendría preeminencia sobre todas las demás iglesias y las demás denominaciones. Encontramos a un hombre con una energía e imaginación tremendas. Era muy creativo, pero también medio sinvergüenza. Por ejemplo, él practicaba la magia. Continuamente reescribía sus revelaciones y cambiaba su doctrina, llegando a establecer un gobierno teocrático secreto. Hasta se hizo ordenar rey. Era un hombre sediento de poder. Enfrentados a la oposición, Smith y sus seguidores partieron de Nueva York y se dirigieron a Kirtland, Ohio, y a varios lugares en Missouri, pero no lograron asentarse en paz. Finalmente, en 1839, se asentaron a orillas del Mississippi, estableciendo la comunidad de Nauvoo en Illinois. Allí, en 1840, Joseph Smith introdujo a su iglesia enseñanzas secretas, las más notables, poligamia. En 1844, un grupo de mormones desencantados lanzó un periódico para revelar ante el mundo estas prácticas secretas. Joseph Smith reaccionó con violencia. Ordenó la destrucción de la imprenta, razón por la cual fue arrestado y encarcelado en la vecina localidad de Carthage, Illinois. El 27 de junio de 1844, una turba enardecida asaltó la cárcel, matando a Smith y a su hermano. Así quedó para la posteridad como un mártir de la fe mormona. Tras la muerte de Joseph Smith, la mayoría de los mormones siguió el liderazgo de Brigham Young, uno de los principales apóstoles de la iglesia. Él condujo a lo que quedó del grupo, unas 600 personas, en un peligroso viaje en busca de un santuario. En julio de 1847, Brigham Young declaró que lo que hoy conocemos como el Valle de Salt Lake City sería el nuevo asentamiento de los mormones. Aquí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pudo crecer y fortalecerse, echando raíces duraderas. En el pasado, la Iglesia mormona hacía énfasis en su singularidad. Hoy, en busca de aceptación, dedica grandes esfuerzos y recursos a enfatizar la convergencia con el cristianismo tradicional. Estoy muy agradecida por el amor que me brindan Jesucristo y el Padre Celestial. Tratan de presentarse como otra denominación más del cristianismo y la estrategia parece estar dando resultados. Hasta donde yo sé, la Iglesia mormona no es sino una rama más del cristianismo. Probablemente son buenas personas, muy cristianas. Buenos cristianos, muy activos en el seno de su iglesia. Es algo bueno. Creo que ellos creen en Cristo y siguen a Cristo y sus enseñanzas. Esos son cristianos. Si decimos que somos cristianos es porque lo somos. Junto con la Biblia, el libro de Mormón es un testimonio firme de Jesucristo. Él es el personaje principal. Es la persona a la que todos observan. Creemos que Jesús retornará algún día y que reinará como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así pues, la conducta, las creencias, la teología, la práctica, todo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene a Jesucristo como figura central. Si eso no lo acepta el cristianismo, pues que así sea.
Entonces, ¿son cristianos los mormones? ¿Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días una auténtica iglesia cristiana? Estas son preguntas que mucha gente no puede responder con certeza. Para hallar la respuesta adecuada, tenemos que analizar primero las creencias declaradas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y compararlas con los preceptos bíblicos del cristianismo. Si uno entra a la librería de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pide una copia de las Escrituras, de la Palabra de Dios, el vendedor busca en los estantes este libro. Parece una Biblia de estudio, pero en realidad comprende 4 volúmenes. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no existe solo la Biblia, sino también otros 3 libros de Escrituras. El Libro del Mormón, un antiguo registro de cristianos que vivieron en el continente, la Doctrina y Alianzas, que contiene las revelaciones a Joseph Smith en esta restauración, y la Perla de Gran Precio, que es una versión inspirada de antiguos documentos restaurados en los últimos días. Aunque los mormones dicen que creen en la Biblia, también ponen límites al decir siempre y cuando esté bien traducida. Y aunque los mormones están siempre dispuestos a obsequiarle una copia del Libro del Mormón, su principal guía doctrinaria viene de los otros 2 libros de Escrituras. La Doctrina y Alianzas, que contiene las revelaciones a José Smith, donde José Smith habla de sus conceptos sobre el sacerdocio, donde dice que Dios es corpóreo, donde habla del concepto mormón de 3 planos celestiales, el bautismo y de la muerte. Pero una de las secciones más notables de la Doctrina y Alianzas es la 132, donde habla de la poligamia y de la boda en el templo. Esto les da el derecho a ser pareja en esta vida y a tener hijos en la próxima. Luego, en la Perla de Gran Precio hay 2 secciones principales, el libro de Moisés y el libro de Abraham. El libro de Abraham lo describen como una traducción de los papiros que el mismo Smith adquirió en la década de 1830. Gracias a los egiptólogos sabemos que los papiros datan de los tiempos de Cristo y que son documentos funerarios de los egipcios, parte de su llamado Libro de los Muertos. Esto no tiene nada que ver con Abraham. Sin embargo, en los tiempos de Smith, nadie sabía cómo leer egipcio, de modo que él se sintió en libertad de hacer su propia interpretación de los papiros y le anunció al mundo que lo que había en esos textos eran en realidad las escrituras de Abraham cuando estuvo en Egipto. Dios ha revelado más de sí mismo, de su voluntad, sus planes y sus propósitos. Vengan a ver, observen, deciden por sí mismos si esto viene o no de Dios. Como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos 2 testimonios de la misión divina del Salvador. Usted ya tiene la Biblia, pero ¿tiene el otro testimonio de Jesucristo? Creemos que el Libro del Mormón es preciso, histórico y teológico. El Libro del Mormón le cuenta la historia de los antiguos judíos a quienes Dios advirtió de la inminente destrucción de Jerusalén por los babilonios entre los años 587 y 588 a.C. Narra la historia de su viaje de Jerusalén cruzando el océano hasta llegar al Nuevo Mundo, donde se establecieron con una civilización que tenía sus profetas y sabía de la venida del Salvador, así como de los profetas del Antiguo Testamento. Esta civilización judía precristiana recibió un ministerio de El Salvador directamente después de su resurrección, y él estableció entre ellos la Iglesia y sus doctrinas. El Libro del Mormón básicamente es la historia del periodo de 1000 años entre el 600 a.C. y el 400 de nuestra era, cuando los antiguos americanos, como profetas y como cristianos, recibieron la revelación de Dios sobre Jesucristo y su evangelio eterno. No hay evidencia alguna de que nada más allá de lo dicho por José Smith existiese en términos del Libro del Mormón. No hay manuscritos antiguos, por ejemplo, que hayan sido base del Libro del Mormón, ni se han localizado jamás partes o fragmentos del Libro del Mormón. En lo concerniente al Nuevo Testamento, nosotros tenemos otros 5,000 manuscritos o fragmentos que se remontan al siglo I de nuestra era. Pero no podemos encontrar, ni se ha visto jamás en el hemisferio occidental, un fragmento siquiera o un manuscrito del Libro del Mormón.
Cuando estudiamos el libro del Mormón, del que se dice es un recuento histórico, observamos que su historia no tiene fundamentación histórica alguna. Con la Biblia tenemos a Jerusalén, a los israelitas, manuscritos y referencias a las naciones bíblicas. Pero cuando vemos el libro del Mormón, no existe un mapa, un artefacto ni ciudades específicas. No hay nada que vincule esto de modo alguno con la cultura. No existe ningún registro histórico más allá de las afirmaciones de José Smith para sustanciar la existencia de esa supuesta cultura o que hubiera habido judeocristianos en América entre el año 400 antes de Cristo y el 600 después de Cristo. Es un lapso muy largo y uno pensaría que debe haber quedado algún vestigio. Si uno analiza el mismo periodo en función a la arqueología e historia bíblicas, encuentra millares de artefactos de la época, pero en las Américas no hay nada. ¿Es entonces que no sabe nada de las Américas o lo que sabemos no encaja con el libro del Mormón, de modo pues que están en abierto desfase con todo lo que sabemos de América? Cuando un mormón abre este libro, realmente no importa si lo hace en su versión de la Biblia, las doctrinas y alianzas, el libro del Mormón o la perla de gran precio. Sea cual sea la sección la que lean, ellos consideran que esa es la total palabra de Dios para ellos. Consideran que es una escritura de inspiración divina que debe ser acatada fielmente en el credo y la práctica. En realidad, la autoridad más importante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no está en ningún libro. De acuerdo con la doctrina mormona, el presidente de la Iglesia, junto a sus 2 consejeros y 12 apóstoles, tienen la capacidad de recibir nuevas revelaciones directamente de Dios. En consecuencia, pueden haber nuevas doctrinas cuando sea necesario y ninguna escritura es definitiva. Así pues, se asume que el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un profeta y visionario en contacto con la divinidad. Hoy en día consideramos que el presidente, Gordon B. Hinckley, es sucesor de Joseph Smith en la restauración y es quien tiene la sucesión apostólica de Joseph, Brigham y John Taylor. Para nosotros, Gordon B. Hinckley es un profeta y quien tiene hoy día el apostolado. Por lo tanto, los mormones dicen ser la verdadera iglesia, reconstituida con el rol de profeta, quien es el portavoz de Dios en la iglesia. Ninguna de las demás iglesias puede ser verdadera debido a que no cuentan con el puesto ni la persona del profeta y presidente de la iglesia que hable en nombre de Dios. El problema es que él no es consistente. Un profeta dice algo y otro dice algo distinto. Hay esa contradicción entre sus propios profetas. Brigham Young enseñó una visión de Dios distinta a la que se enseña hoy. Él decía que el Dios a quien le rezábamos era Adán. Y hoy rechazan ese concepto. La prueba del profeta como fuente de un Nuevo Testamento es si son ellos fieles a las verdades y doctrinas reveladas y a la palabra de Dios que conocemos como la Biblia. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que Dios es un hombre exaltado, o como ellos dicen, un hombre de santidad, que Dios posee todas las virtudes divinas en su perfección y que no hay cualidad o atributo que no tenga. Pero José Smith decía en abril de 1844 que Dios había sido un hombre que vivió en la tierra, como nosotros, y que mediante su propio desarrollo espiritual se hizo Dios, y que los hombres y mujeres pueden ser como Dios y hasta llegar a un estado de divinidad. Voy a decirles cómo Dios llegó a ser Dios. Nos hemos imaginado que Dios lo ha sido desde siempre. Voy a desmentir ese concepto y a quitarle el velo para que puedan ver que Él alguna vez fue un hombre como nosotros. Sí, el mismo Dios, nuestro Padre común, vivió en la tierra como también lo hizo Jesucristo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la conocemos los cristianos, la integran 3 personajes distintos. El Padre, un hombre de carne y hueso. El Hijo, un hombre de carne y hueso. Y el Espíritu Santo, un espíritu masculino sin presencia corpórea.
La Biblia obviamente contradice esa idea. Jesús dijo expresamente, dirigiéndose también a la mujer, que Dios es un espíritu y que quienes lo veneran deben hacerlo en espíritu y verdad. Que Dios no tiene limitaciones que lo restrinjan o confinen a un cuerpo físico. Que Él es parte de todo y es omnipresente. Dios está en todas partes porque es espíritu. Cuando ellos plantean a Dios como un ser finito que alguna vez vivió en otra tierra con un Dios distinto a cargo, que nuestro Dios fue alguna vez un ser humano que vivió en la tierra, tuvo una esposa, que ambos murieron, se fueron al cielo y que luego de millones de años Él progresó lo suficiente como para convertirse en Dios y que entonces fue capaz de formar este mundo para ser su Dios, estamos hablando de una visión tan distinta del Señor que no tiene cabida dentro del concepto monoteísta del cristianismo. Un famoso proverbio del mormonismo dice, así como tú eres, Dios también fue. Así como Dios es, tú puedes ser. En ese sentido, por definición, es inconcebible que la visión mormona de Dios pueda de alguna forma o manera ser consistente con las enseñanzas de la Biblia. En la concepción bíblica, Dios es omnipotente, es omnisciente, y ha existido desde siempre y para siempre. Es quien ha dado existencia a todo lo material. Entonces, por definición, Él no puede haberse convertido en Dios o haber sido alguna vez menos que Dios. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que Jesús existió desde antes de nacer como un mortal y que, como todos los seres humanos, nació como un ente espiritual de padres celestiales. En el caso de Cristo, sin embargo, Él fue el primogénito de la creación. Los mormones no creen en Jesús como el hijo de José o engendro del Espíritu Santo, sino como el Hijo de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? No se sabe. La doctrina oficial de la Iglesia es la de que Jesús es literalmente el Hijo de Dios, es decir, que tuvo 46 cromosomas, 23 de María y 23 de Dios, el Padre Eterno. Los mormones se refieren a Él como nuestro hermano mayor, en el sentido espiritual, en su existencia premortal. En cuanto a la mortalidad, Jesús tiene un parentesco diferente. Es el Hijo de Dios. Yo no tengo esa filiación. Yo puedo ser hijo de Dios espiritualmente, pero mi cuerpo físico no es engendro de un ser supremo. Nuestra diferencia respecto a Cristo, me imagino, radica en el concepto de que Jesús y el Padre no son la misma persona, sino que Jesús es literalmente su Hijo. No es una manifestación del mismo ser, sino una persona separada. Cuando los mormones dicen que Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo, están en abierta contradicción con las enseñanzas bíblicas. La Biblia nos dice que la Virgen María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, no mediante la intervención directa del Padre, particularmente del Padre confinado a un cuerpo de carne y hueso. Yo puedo sentarme a hablar de Jesús con un mormón, pero tengo que entender qué es lo que él define como Jesús para ver si hablamos de lo mismo. Cuando él me empieza a hablar de Jesús como mi hermano mayor y dice que yo soy la hija menor de Dios y soy hermana de Jesús, que somos la misma cosa, me doy cuenta que no hablamos de Jesús como yo lo reconozco. El Jesús de la Biblia es creador, no somos la misma especie. El Jesús del mormonismo comenzó como el Hijo de Dios. No fue Dios desde siempre y en cierto momento ni siquiera era Dios. Él en algún momento consiguió eso. La visión cristiana es la de que Jesús es Dios. En principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y así la palabra de Dios se encarnó como criatura en el pesebre de Belén. Jesucristo mismo era Dios, encarnado y engendrado en la Virgen María.
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen que mediante Jesucristo y por la sangre derramada de Jesús podemos ser perdonados por nuestros pecados, ser absueltos y puede restituirse nuestra pureza de corazón. Podemos continuar creciendo y desarrollándonos y renacer en el Espíritu como los demás cristianos. Creemos que para recibir la salvación plena, la persona debe primero tener fe en Jesucristo. Debe arrepentirse, ser bautizada por inmersión por alguien autorizado para ello, debe recibir el Espíritu Santo y continuar fiel hasta recibir las ordenanzas del templo. Creemos que hay ciertas tareas que se deben acometer. Para ser digna del templo, una persona debe vivir una vida casta y virtuosa. La persona debe acatar el consejo, es decir, abstenerse del alcohol, tabaco, café, té o drogas nocivas. Se espera que seamos honestos al tratar con el prójimo. Más aún, creemos que al recibir los sacramentos del templo sagrado, debemos hacer alianzas adicionales con Dios y así calificar para la exaltación. En este sentido, la exaltación significa que los hombres pueden llegar a ser lo que Dios es. Están los sacramentos del templo, mediante los cuales maridos y mujeres son unidos hasta el fin de los tiempos para que sean una familia, que eventualmente tendrá su eterna descendencia. Y bajo los auspicios de nuestro Padre Celestial, crearán y poblarán su propio mundo. Y esa sería, en el sentido más estricto, la plenitud de la gloria de Dios, recibir la gracia de poder hacerlo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen que no solo la doctrina será restaurada en los últimos días, sino que la autoridad para administrar los sacramentos también ha sido restaurada, y que, si bien en otras religiones el bautismo representa un acercamiento preliminar a Cristo, la forma de llegar a la plenitud de Cristo en el sentido evangélico es recibiendo el bautismo, bajo la autoridad de un sacerdocio restaurado. En consecuencia, para que un bautista pueda entrar al reino de los cielos, necesita primero ser bautizado nuevamente como un santo de los últimos días. Para los mormones, la vida en el más allá se compone fundamentalmente de 3 niveles de gloria. Uno es el reino celestial, el máximo en jerarquía y la mayor de las recompensas. Es el nivel en el que se adquiere carácter de deidad. Uno hereda su propio universo, su propio mundo. Eso está reservado a los mormones fieles y obedientes. Luego viene el reino terrenal, el segundo nivel, y luego está el reino celestial. En la Doctrina y Alianza se dice que la gloria celestial, el menor de los 3 reinos, sobrepasa toda comprensión y es un lugar muy hermoso. Pero quienes heredan el reino celestial tienen para siempre la presencia y compañía de Cristo. Quienes heredan el reino celestial, en cambio, establecen una relación con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, por ende, la plenitud de la gloria en existencia celestial. La Biblia dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que quienes creen en Él no perezcan, sino que reciban la vida eterna. No la reserva solo para los que creen en Él. Hagan lo mejor que puedan, se unan a la iglesia adecuada, sean debidamente bautizados, los generosos, los que colaboran con el templo, los bautizados por los difuntos o los misioneros. Ese no es el caso. En la perspectiva de las Escrituras, las buenas obras se hacen por gratitud y amor a Cristo. Es una manifestación clara de que realmente tenemos una fe salvadora. Pero en la perspectiva mormona, las obras son gemelas de la fe. El mormonismo es en realidad una religión diferente, no es una mera derivación del cristianismo. Teológicamente es tan diferente como puede serlo, por ejemplo, el hinduismo. Es una visión radicalmente distinta del hombre y de la creación.
Todo en el mormonismo es diferente. Ellos simplemente usan los mismos términos. Cuando en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hablan de la palabra de Dios, se refieren a varias escrituras. La Biblia, siempre que esté bien traducida. El Libro del Mormón, que consideran otro testamento de Jesucristo. La Doctrina y Alianzas, que contiene revelaciones modernas de Dios hechas por él mismo a Joseph Smith y otros. Y la Perla de Gran Precio, que contiene más revelaciones. Y el Libro de Abraham, que según Joseph Smith es un legado antiguo de Dios. Esas son las escrituras. Sin embargo, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es considerado un profeta moderno que recibe nuevas revelaciones directamente de Dios. Cuando los santos de los últimos días hablan de Dios, en realidad se refieren a tres entidades separadas. Su Padre Celestial, de carne y hueso, así como Jesucristo. El Espíritu Santo, que es un ente espiritual. Los santos de los últimos días hablan de un Dios que alguna vez fue un hombre mortal como nosotros, que vivió en otro universo y en otro mundo. Dios progresó y después de mucho tiempo evolucionó en su carácter divino. Él tuvo una esposa y ambos son nuestros padres celestiales. Cuando los santos de los últimos días hablan de Jesucristo, en realidad se refieren a nuestro hermano mayor, nacido de nuestros padres celestiales en una vida preterrena. El Jesús, nacido en la tierra, es producto de una relación física de Dios con la Virgen María. Jesús, quien eventualmente evolucionó en divinidad, eventualmente adquirió una condición enteramente separada de la del Padre. Cuando los santos de los últimos días hablan del Evangelio, se refieren a sus propias doctrinas y mandamientos. Por ejemplo, el sacrificio de Jesús proveyó salvación general, es decir, resurrección para todos. Sin embargo, quienes no se unan a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los mormones que no se hagan acreedores al reino celestial, irán al reino terrenal o celestial dependiendo de sus obras. Los mormones fieles, desposados en el templo, que hayan acatado todas las doctrinas y recibido todos los sacramentos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que hayan trabajado en el templo en nombre de los difuntos, serán los exaltados, que recibirán la vida eterna. Esos entrarán al reino celestial, donde progresarán hasta la categoría divina y serán capaces de poblar y regir sus propios mundos. Cuando uno mira la totalidad de las creencias mormonas, se percata de que su visión de Jesucristo, de Dios, de las Escrituras y revelaciones, y su visión del Evangelio no concuerdan con la concepción bíblica de Jesús o de Dios. Ellos no abrazan el Evangelio tal y como nosotros lo conocemos en la fe, en el Cristo crucificado y el de la resurrección. Es evidente que los mormones no se pueden considerar cristianos, por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer cuanto podamos por llevarles el Evangelio y compartir con ellos la buena nueva de Jesucristo. Al armar el rompecabezas mormón, la imagen que emerge tiene poco o casi nada que ver con la fe bíblico-cristiana. La gente que sigue el Evangelio bajo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo hace siguiendo un sendero que conduce a la condena eterna. Esto debe ser motivo suficiente para que cada cristiano comparta el único verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, con los mormones que viven y trabajan con nosotros. En el segmento anterior pudimos armar el rompecabezas mormón. Ahora comprendemos que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no son cristianos en sentido bíblico y por lo tanto están perdidos. El Evangelio de Cristo nos obliga a que cada cristiano tenga el deber de compartir la buena nueva de Jesús con sus vecinos mormones. Eso puede sonar como una tarea agobiante. Después de todo, ¿no tienen ellos acaso una enorme firmeza y conocimiento de su fe? ¿Es acaso posible llegar hasta ellos? O para decirlo explícitamente, ¿es posible convertir a un mormón a la fe en el verdadero Jesucristo y en la Biblia? Bueno, pidamos el consejo de quienes tienen experiencia, de gente que ha convertido a muchos mormones a la fe salvadora de Jesucristo. Los mormones son gente perdida. Si se nos parte el corazón con los perdidos, tenemos que salvar a este pueblo perdido. Si nos conmueve el drogadicto, el borracho,
el que tiene su vida destrozada por el pecado, nuestro corazón debe estremecerse frente a quienes viven su vida bajo una mentira. El engaño es peligroso. Es una oportunidad perdida de establecer relación con Dios. Esta es una noche familiar en la residencia Shelley David Latham, en el Piedemonte, en las afueras de Salt Lake City, Utah. Todos los lunes en la noche, ellos reúnen a sus 4 hijos, Tori, Daniel, Jenny y Tev, para cantar, orar y estudiar. Son una familia mormona, ejemplo perfecto de la imagen que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días propaga en sus mensajes por televisión. Aunque la familia Layton también tiene sus problemas, lo cierto es que toman su fe muy en serio. Me siento en paz al saber que Dios está cerca, que Jesús es mi hermano y ayuda a mi familia, y me siento en paz con esa relación. Estoy contenta de que sea parte de nuestras vidas, porque creo que para cualquier cristiano es beneficioso seguir un ejemplo como el de Cristo. Nuestros hijos parecen estar creciendo con cierto sentido de valores, de qué es lo que quieren, de lo correcto, lo incorrecto. Tienen una dirección. Un asunto fundamental es la creencia de que nuestras unidades familiares son eternas. Cuando Shelley y yo nos casamos, no fue hasta que la muerte nos separe. La ceremonia en el templo nos convirtió en marido y mujer hasta el fin de los tiempos. Y los hijos nacidos de nuestro matrimonio lo serán para siempre. Por supuesto, algún día ellos también tendrán sus esposos y familias. Así, Alma le enseñó a su pueblo que cada hombre debe amar al prójimo como a sí mismo y no debe haber desdén entre ellos. El objetivo de la noche familiar es fortalecer tanto como se pueda la unidad de la familia. Tori usa una escritura de la Biblia y otra del Libro del Mormón. Y en realidad, cuando uno lo observa, el Libro del Mormón es otro testimonio de Jesucristo. Y por ello, hay numerosas enseñanzas complementarias en el Libro del Mormón que aclaran el Evangelio. Y eso es algo de un enorme valor en nuestras vidas. Nos sentimos muy felices cuando uno de nuestros hijos nos dice: cuando leí esto sentí la fuerza del Espíritu. Sé que lo que me han enseñado es lo correcto y estoy listo para vivir esas enseñanzas. Y es estupendo ver cómo lo llevan a la práctica. Los Layton pueden ser cualquier familia cercana a nosotros, maravillosos, respetuosos de la ley, gente que adora a sus hijos, que les inculca valores que nos resultan preciados. Indiscutiblemente es difícil testificarles a ellos, pero a menos que les llevemos el verdadero evangelio de la Biblia, se perderán por toda la eternidad. Rowney y Dennis Higley desearían haber encontrado antes a cristianos que les testificaran. Ambos fueron mormones dedicados durante muchos años. Dios me ha encomendado ser un fuerte testigo de nuestro Señor Jesucristo. Dennis, un mormón en 6ª generación, llegó a tener una posición muy importante dentro de la iglesia. Rowney, inmigrante de Finlandia, trabajó en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días traduciendo material al finlandés. Al trabajar con las traducciones, Rowney encontró muchas inconsistencias dentro de las doctrinas mormonas. Esto le generó dudas y últimamente le obligaron a dejar la iglesia. Luego de aceptar a Jesucristo como su salvador personal, los Higley comenzaron a testificar de Jesucristo entre sus amistades mormonas, guiándolas hacia el Señor, abriendo su hogar para la enseñanza de la Biblia. Pasé 40 años de mi vida dentro del mormonismo y cuando me hicieron ver los errores del mormonismo, lo dejé todo. Dejé a Dios, dejé la religión y me dediqué a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y un mundo nuevo se abrió ante mí.
En donde yo vivía había iglesias evangélicas, pero no se nos acercó ni un alma. Y cuando dejé el mormonismo, como decía, caí en el nihilismo. Yo les insto a buscar a los mormones. Háganse sus amigos. Enséñenles algo de la palabra de Dios como ustedes la entienden. Eso les abrirá un mundo nuevo, como lo hizo conmigo. Los años que pasé luchando como una mujer en la iglesia mormona, tratando de ser perfecta en todo sentido, como madre y esposa y todo lo demás, si hubiera tenido amistades cristianas con quien compartir mis pensamientos y tribulaciones, habría salido de esa iglesia mucho antes, quizás años antes de lo que lo hice. De modo pues que, como cristianos, no debemos temer hablarles a los mormones. No debemos necesariamente comenzar con un debate religioso. Debemos ser sus amigos, amigos de verdad. Creo que la mejor forma de romper el hielo es compartiendo la buena nueva de Jesús con la gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, normalmente para encontrar lo que tenemos en común y llevarlos a una conversación sobre las cosas que compartimos, es decir, valores morales. Hacer énfasis en la familia, algo de lo que ellos están dispuestos a hablar todo el tiempo. Como cristianos, entendemos que la fe en la Biblia es un asunto familiar, y podemos comenzar allí, en los valores de creer en llevar una vida honesta y pura. Me gusta comenzar hablando de lo que tenemos en común, y luego voy directamente al grano y les digo: quiero que entiendan que también tenemos grandes diferencias en la doctrina, porque nosotros creemos en la enseñanza bíblica de la salvación por gracia a través de la fe. Y en ese punto puede uno compartir el Evangelio. A fin de poder testificarle a un mormón, uno debe estar equipado primero con el conocimiento de su propia fe. Si usted no sabe lo que cree, no tiene que tratar de compartir con los demás. Usted debe conocer su fe, conocer la palabra de Dios, tener muy claro lo que usted sabe acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del Evangelio y de la Biblia. La gente de la iglesia mormona usa la misma terminología que nosotros, y eso sale a relucir en todas las conversaciones con ellos. Ellos hablan del Evangelio, de la gracia, de la fe, pero para ellos el significado de estas palabras es completamente distinto. Estudie la Biblia